B. Como los hipercomplejos, que son parecidos a los complejos excepto porque en ellos la longitud del estímulo también es crítica para producir la máxima respuesta, on Fig. 20-22d. Si el estímulo es demasiado alargado, se extiende a zonas inhibidoras adyacentes a la zona excitadora y reducen la respuesta de la neurona. La variedad de tipos de campos receptores que se observan en B es el resultado de la convergencia progresiva de las conexiones neurales. En la figura 20-23/1 se muestra cómo las neuronas estrelladas 1 de la capa y V, cada una de las cuales tiene un campo receptor concéntrico, convergen en una neurona piramidal 2 en las capas 2, 3, V o B para producir un campo receptor simple. Un pequeño punto de luz en el centro del campo receptor de cualquiera de las células estrelladas produce una respuesta ON en esa célula, que a su vez produce excitación en la célula piramidal suficiente para generar una respuesta ON modesta en ella. Se genera una respuesta ON máxima en la célula piramidal cuando una barra de luz larga y estrecha se dispone en la posición y el ángulo adecuados para activar el centro de todos los campos receptores concéntricos simultáneamente. Si el estímulo luminoso se desplaza lateralmente y solo ilumina la periferia inhibidora de los campos concéntricos, la célula simple emite una barra inversa. Barra inversa. Hipercomplejo. D. Figura 20-22. AAD, organización de los campos receptores representativos de las neuronas del córtex visual primario. Figura 20-23. A. Diagrama de cómo 4 células estrelladas de la capa IV con campos receptores concéntricos 7, a la izquierda podrían converger en una célula piramidal 2 para producir las características del campo receptor simple 2, a la derecha. B. Diagrama de cómo varias neuronas, cada una con un campo receptor simple 2 podrían converger en otra neurona 3 para producir un campo receptor complejo. Respuesta, OFF. De forma parecida, varias células corticales simples 2, Fig. 20-23b, pueden converger en otra neurona y producir un campo receptor complejo 3, Fig. 20-23b. En este caso, una barra de luz correctamente orientada que ilumine cualquiera de los campos receptores simples produce excitación suficiente para generar actividad en la célula compleja. Columnas de orientación. Otra propiedad general de la organización neural del córtex visual es la organización columnar de las neuronas. Se trata de una propiedad general del córtex cerebral que se describió primero en el córtex somatosensitivo primario, V, también organización columnar en el CAP, 32. En el córtex visual existen dos tipos de columnas corticales. El primero se denomina columnas de orientación, Fig. 20-24. Si se introduce un microelectrodo en el córtex visual con el ángulo adecuado con respecto a la superficie cortical y se hace avanzar lentamente por el córtex, registrando las propiedades de los campos receptores de cada neurona que se va encontrando, se observará que las neuronas con propiedades de campos receptores simples, complejos e hipercomplejos están entremezcladas más o menos al azar, pero que todas las neuronas que se encuentran, sea cual sea tu tipo, tendrán la misma orientación óptima con respecto al estímulo. La excepción está en que las neuronas de la capa Y que reciben información directa de las neuronas geniculadas laterales, tendrán campos receptores predominantemente concéntricos. Si se introduce otro electrodo a unos cientos de mieras del primero, todas las neuronas volverán a tener la misma orientación preferente para el estímulo, pero en este caso la orientación de este será ligeramente diferente de la observada en la primera columna de neuronas. Si se atraviesa el córtex con un microelectrodo paralelo a la superficie, se encuentran neuronas que cambian las orientaciones de los estímulos preferentes con regularidad. En una distancia de unos 800 Hum la orientación del estímulo preferente rota 180 grados. Por eso el córtex visual está dividido en muchas regiones pequeñas o columnas, que se extienden desde la superficie pial hasta la sustancia blanca y codifican los diversos ángulos que puede adoptar un estímulo lineal. Esta organización columnar se repite por cada punto de la retina en el mapa del córtex visual. Columnas de dominancia ocular. Existe un segundo sistema de columnas superpuesto a la organización por columnas de orientación, las columnas de dominancia ocular, Fig. 20-24, V, también CAP, 32. Estas columnas son fundamentales para la estereopsis, una de las formas en que se percibe la profundidad del campo visual.
Cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente del entorno del sujeto. Esto se puede verificar apuntando con el dedo a un objeto del entorno inmediato y cerrando primero un ojo y luego el otro. Estas dos imágenes se mantienen separadas en las capas alternas del núcleo geniculado lateral FIX 20, 18 y 20, 24, y en la proyección de cada capa del núcleo geniculado al córtex visual primario, FIG 20, 24. En una columna de dominancia ocular cortical todas las células simples, complejas e hipercomplejas tienen una respuesta más intensa cuando el estímulo óptimo se presenta a uno de los ojos P, EJ, el contralateral, y una menor respuesta cuando el mismo estímulo se presenta al otro P, EJ, ipsilateral. En la columna de dominancia ocular adyacente se observa la relación inversa. Normalmente la relación entre las columnas de dominancia ocular y las de orientación se describe como si estuvieran dispuestas formando ángulos rectos entre. Área 17. Figura 20-24. Columnas de dominancia ocular y columnas de orientación en el córtex y su relación con las capas del núcleo geniculado lateral, NGL. Sí, aunque probablemente su relación exacta no sea tan sencilla. Las columnas de dominancia ocular tienen una anchura de unos 400 gim. Un grupo de columnas de orientación en el que la orientación del estímulo preferente rota 180 grados ocupa aproximadamente 800 gim. La combinación de una columna dominante contralateral azul, Q, Fig, 20, 24, y otra dominante ipsilateral blanco, IQ, Fig, 20, 24, que comporta un recorrido completo de 180 grados en la orientación del estímulo, se denomina hipercolumna y ocupa una región del córtex de unos 800 J, M en un lado. Las conexiones neurales en las columnas de dominancia ocular se establecen después de nacer y precisan de una correcta estimulación visual en ambos ojos para desarrollarse con normalidad. Si trastornos de la vista como el estrabismo, la ambliopía o las cataratas congénitas impiden que se formen imágenes simultáneas, superpuestas y bien enfocadas en los dos ojos en los primeros años de vida, las conexiones neurales que forman la base de las columnas de dominancia ocular no se desarrollarán con normalidad y el individuo no podrá experimentar la estereopsis, aunque otros aspectos de la vista sean normales o casi normales. Sirviéndose de los mecanismos nerviosos que hemos descrito, el sistema visual construye representaciones del mundo visual cada vez más complejas, empezando por diminutos puntos de la retina que se traducen en líneas y zonas de luz y oscuridad en el córtex visual primario y luego en representaciones cada vez más sofisticadas en el córtex de asociación visual, V, más adelante. Puede encontrar más información sobre el procesamiento de las señales nerviosas en el sistema visual en la lista de información complementaria. Anomalías del desarrollo del córtex visual. Durante el desarrollo del sistema visual, los axones de las células del núcleo geniculado lateral que intervienen en la visión compiten por el espacio sináptico de las células corticales. Si los dos ojos reciben la misma información detallada, enfocada y superpuesta exactamente en las dos retinas, el resultado de esta competición es que se dedica el mismo número de células corticales visuales de la capa IV a los impulsos de los ojos derecho e izquierdo, Fig. 20, 24. Pero si se altera la información visual procedente de un ojo P, EJ, por cataratas congénitas, estrabismo o ambliopía, los axones geniculados laterales de ese ojo no compiten con éxito, y la mayor parte de las células estrelladas de la capa IV terminan por recibir contactos sinápticos principalmente del ojo normal. Entonces se pierde la estereopsis. Esta competición solo se produce en un período crítico del desarrollo postnatal. En algún momento las conexiones sinápticas establecidas durante la fase de competición se hacen permanentes, se eliminan las neuronas geniculadas laterales que han perdido la competición y ya no es posible recuperar la visión binocular. Se cree que en el ser humano este período crítico dura varios años. Una vez establecidas correctamente las conexiones neuronales, una ulterior alteración de la señal visual no tiene un efecto notable en la eficacia sináptica de la conexión con el córtex visual. Otras áreas corticales visuales. El córtex visual primario, del que hemos venido hablando hasta ahora, es responsable de gran parte del procesamiento cortical inicial de la información nerviosa relacionada con la visión.
Pero lo que ocurre en el córtex visual primario es solo un primer paso en la conversión de una imagen de la retina en una percepción psicológica. Muchas regiones adicionales del cerebro, que en general se denominan córtex de asociación visual y córtex de asociación multimodal, CAP32, participan directa o indirectamente en este proceso. En la figura 20-25 se recoge un mapa de carreteras de algunas de las vías más importantes por las que circula la información visual cuando la procesa el cerebro. Una de las características sorprendentes del sistema visual es que los diferentes aspectos de la experiencia visual se procesan en regiones diferentes del córtex de asociación visual. Por eso la lesión localizada de una región de dicho córtex puede alterar la capacidad de una persona de percibir los colores sin alterar su capacidad de reconocer el objeto, acromatopsia. Este defecto es diferente del daltonismo de origen retiniano. La lesión cortical en otra región puede alterar columnas de orientación de dominancia ocular. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. Nivel de procesamiento. Células ganglionares de la retina. Núcleo geniculado lateral. V1. V2, V3. V4. MT. Percepción. Figura 20-25. Diagrama simplificado del procesamiento cortical de la información visual. En las vistas lateral A y medial B del córtex cerebral se observan algunas de las áreas corticales, utilizando la numeración de Brodmann, que intervienen en el procesamiento de la señal visual. C. Las vías con las que interactúan estas áreas para crear una imagen percibida. El área 18 está dividida en las subregiones V2 y V3, en función de sus conexiones corticales. V4 representa una subregión funcionalmente distinta del área 19 de Brodmann. En ocasiones la vía magnocelular izquierda recibe el nombre de corriente dorsal o vía del donde. La vía parvocelular derecha en ocasiones recibe el nombre del corriente ventral del procesamiento, o vía del que. MT, temporal medial. La capacidad de la persona de percibir con precisión la velocidad y la dirección de los objetos que se mueven en el campo visual, y la lesión en otra distinta puede alterar la capacidad de la persona de reconocer las caras familiares, aunque según las pruebas oftalmológicas convencionales la agudeza visual sea normal. Ya hemos hablado de una característica del procesamiento visual que contribuye a parcelar los diferentes aspectos de la percepción global. Las células ganglionares de la retina que se proyectan a las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral son las más sensibles a los estímulos pequeños y estacionarios que se concentran en la región central de la retina. Estas células son el origen de una vía o corriente de procesamiento que está especializada en todos los niveles para procesar los aspectos de detalle fino y alta resolución de la vista, que son necesarios para reconocer un objeto, una palabra o una cara en el entorno visual. Esta vía se denomina corriente parvocelular, P del procesamiento, o vía del que, Fig. 20-25C. Una segunda corriente general de procesamiento se origina en las células ganglionares de la retina, que se proyectan a las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral. Estas células ganglionares son las más sensibles a los estímulos en movimiento y a zonas relativamente extensas de luz y oscuridad, y son más frecuentes en la retina periférica. Esta vía está especializada en la detección y el análisis del movimiento en el entorno, así como en la localización espacial de los objetos en el entorno. Es curiosa la posibilidad de que, si se lesiona esta vía, sobre todo en el córtex de asociación parietal, una persona puede perder la capacidad de distinguir entre dos objetos cuál tiene más cerca, aunque no tenga dificultad para reconocer de qué objetos se trata. CAP32. Esta vía se denomina corriente magnocelular, M del procesamiento, o vía del donde, Fig. 20-25C. A partir del área 18 las vías M y P que se originan en las respectivas células ganglionares retinianas divergen. Hasta dicho nivel ambas vías o corrientes de procesamiento se encuentran en las mismas regiones generales, las células M y P coexisten en la retina, en el núcleo geniculado lateral y en el área 17, aunque procesan corrientes de información independientes.
Esta disposición persiste en la subregión V2 del área 18, pero a medida que las corrientes abandonan la subregión V2 siguen vías diferentes, Fig. 20, 25C. La corriente M avanza hasta una subregión del área 18 denominada V3, sigue por el área temporal medial, V5 o MT, del inglés medial temporal, y finalmente se dirige al área parietal posterior, área 7. Recuérdese que la información que transporta esta corriente se origina en gran medida en las células de los bastones y en las porciones periféricas de la retina, y que los campos receptores afectados son grandes. Como corresponde, esta información se utiliza para determinar dónde se encuentran los estímulos visuales relevantes y si se están moviendo. La corriente P avanza desde la subregión V2 a la subregión V4 del área 19 de Brodmann, y de ahí al córtex temporal inferior, o inferotemporal, área 37. Esta corriente, que se origina principalmente en los conos y en el área central de la retina, codifica la forma y el color, Fig. 20, 19C. De hecho, partiendo del núcleo geniculado lateral, la información sobre la forma y el color se transporta por dos porciones independientes de la corriente P. La porción que se ocupa de la percepción de la forma se sirve de los campos receptores pequeños, y por ello de gran agudeza, que tienen las células ganglionares P. Los campos receptores para colores complementarios de estas células ganglionares forman la base de la percepción del color, pero estas señales se transmiten por un subgrupo diferente de neuronas del núcleo geniculado lateral. Un ictus o un traumatismo que afecten a áreas de procesamiento visual de orden superior pueden producir síndromes que parecen extraños a cualquier observador, algunos de los cuales se describen en el popular libro de Oliver Sacks El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Por ejemplo, parece que desde el punto de vista anatómico el proceso de la percepción es distinto al de la asignación del significado a lo que uno ve. Por eso la agnosia aperceptiva, en la que el paciente es incapaz de identificar los objetos debido a un déficit. 0,3 igual a área 17, área 18, área 19, área 37. De percepción, es una entidad distinta de la agnosia asociativa, en la que el paciente puede percibir el objeto, la cara o la fotografía, pero no puede darles significado. Teuber describió este último fenómeno como percepciones desprovistas de significado. Estas agnosias aparecen en lesiones de la región inferotemporal en las áreas 18, 20 y 21, aisladas o combinadas. En la mayoría de las personas el hemisferio izquierdo es dominante para el habla. Por eso las lesiones de las áreas 18, 2.0 y 2.1 del hemisferio izquierdo dominante suelen producir agnosia para los objetos, en la que el paciente es incapaz de reconocer, es decir, identificar o nombrar, objetos reales, aunque los percibe. Las lesiones de estas áreas en el hemisferio derecho, no dominante, producen agnosia para los dibujos de los objetos. Lesiones bilaterales más pequeñas en estas áreas, especialmente en el giro fusiforme, pueden producir prosopagnosia, la incapacidad de reconocer caras. El paciente puede ver la cara y reconocer que es una cara, pero no puede distinguir unas de otras, ni siquiera las caras de los viejos amigos y de los familiares. El síndrome de Balint se debe a lesiones bilaterales de la región de la unión parieto-occipital. Consiste en la alteración de los movimientos oculares voluntarios, se conservan los movimientos oculares reflejos, y una ataxia óptica, movimientos oculares imprecisos relacionados con la coordinación visuomotora. Otra disociación de funciones que solemos considerar vinculadas entre sí es la del fenómeno de la alexia sinagrafía. Las personas que presentan este síndrome pueden escribir pero no leer lo que han escrito, o lo que ha escrito otra persona. Este síndrome, que habitualmente, pero no siempre, se da con una hemianopsia homónima, se debe a una lesión del rodete del cuerpo calloso, que transporta información visual de un córtex al otro, combinada con una lesión de la región occipital adyacente. Bibliografía e información complementaria. La lista completa está disponible en